Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos. Este material está asociado al sitio en Google Sites. En la dirección sites.google.com/view/fluidodinámica de procesos, separado por guiones. El editor de los contenidos presentados es el profesor José Ángel Sorrentino. El tema que veremos en esta oportunidad es resistencia al flujo. Y en particular se introducirá el concepto de factor de fricción en régimen turbulento. En diversas ocasiones hemos comentado la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento, tanto en flujos internos como en flujos internos. En esta oportunidad nos concentraremos en el flujo en el interior de una tubería cilíndrica, como por ejemplo la que conduce el agua hasta nuestro lavabo cada mañana, que dependiendo de la cantidad que abramos el grifo fluirá en régimen laminar o en régimen turbulento. No cabe duda sobre la trascendencia de los experimentos de Osborne-Reynolds en la visualización y conceptualización del flujo turbulento. Sin embargo, la identificación de las fluctuaciones de presión y velocidad local en puntos fijos de la tubería, incluso si el flujo es globalmente estacionario, permitieron avanzar en la descripción matemática de las fluctuaciones y de la intensidad de la turbulencia. Además, se describen a partir de sus trabajos los esfuerzos turbulentos como característicos del flujo en este régimen. Una medición de la velocidad local, es decir en un punto fijo en la tubería, incluso en un flujo estacionario, permite identificar una fluctuación de velocidad alrededor de un valor promedio, lo que ha llevado al concepto de velocidad promediada en el tiempo. En un instante dado y en un punto dado, la velocidad puede considerarse como la suma entre el valor promediado en el tiempo y una fluctuación. Esto es válido también para la presión. Esta fluctuación es una característica del flujo, tan es así, que se define la intensidad de la turbulencia en función del promedio temporal de V'. Vamos a colocar el foco en el perfil de velocidades que se genera y en cómo dicho perfil se vincula con las pérdidas por fricción para convertir esa vinculación en una expresión para el factor de fricción en régimen turbulento. Otro de los aportes de Reynolds es la identificación de los esfuerzos turbulentos asociados precisamente a las fluctuaciones de velocidad. El esfuerzo viscoso total es la suma del esfuerzo laminar y el esfuerzo turbulento. El esfuerzo laminar tiene la forma asociada a la ley de Newton de la viscosidad, mientras que el esfuerzo turbulento se describe como el producto de la densidad por la media del producto de las fluctuaciones en ambas direcciones, R y X, en este caso. El esfuerzo turbulento se conoce como el esfuerzo de Reynolds en honor al aporte de este investigador. En flujo en tuberías, que es unidireccional en la dirección X, los esfuerzos dominantes, tanto laminar como turbulento, son los asociados con la dirección normal a la pared, es decir radial. El balance macroscópico de cantidad de movimiento, conduce a que el esfuerzo varía linealmente con el radio. En otras palabras, para cualquier radio entre 0 y el radio de la tubería, los dos esfuerzos son tales que suman el valor correspondiente al perfil lineal de esfuerzo. En realidad, esta línea es la ecuación de un cono en coordenadas cilíndricas. Cerca de la pared prevalece el esfuerzo laminar coloreado en azul, sobre el esfuerzo turbulento, coloreado en amarillo. Por otra parte, lejos de la pared, hacia el centro de la tubería, prevalece el esfuerzo turbulento. En régimen laminar, las fluctuaciones son cero y la ecuación se reduce a la ley de Newton. En la pared prevalece el esfuerzo laminar, mientras que lejos de la pared prevalece el esfuerzo turbulento. Por ello, dividiremos el perfil de velocidades en tres capas. Capa viscosa, cerca de la pared. Capa externa, en el centro y capa de solapamiento o intermedia. En el modelaje de este fenómeno se ha considerado útil definir la distancia desde la pared en lugar del radio como variable independiente. Para usar variables adimensionales, se escoge el cociente esfuerzo en la pared entre la densidad, que tiene dimensiones de energía específica o velocidad al cuadrado para definir la velocidad V'. Esto permite adimensionalizar la velocidad, definiendo un plus como el cociente entre la velocidad y V'. Debe tomarse en cuenta que V', llamada velocidad de fricción, no es una velocidad real, sino un término con dimensión de velocidad. Ahora se define otra variable con dimensiones de longitud para dimensionalizar la distancia. Se usará la viscosidad cinemática entre la velocidad de fricción, denominada Y'. Esto permite dimensionalizar la distancia, definiendo Y+. Debe tomarse en cuenta que Y' no es una distancia real, sino un término con dimensión de distancia. En resumen, tenemos una velocidad y una distancia auxiliares, señaladas con asterisco, que permiten definir las variables adimensionales, señaladas con plus.
Para la capa laminar se obtiene una relación lineal entre U+ y E+, que se curva cuando representamos la abscisa en escala logarítmica. Para la capa turbulenta se obtuvo una expresión que es una línea recta en un gráfico semilogarítmico. En 1937, Millikan planteó que la única forma en que las expresiones para la capa laminar y la turbulenta se solapen suavemente es que en la zona intermedia la función sea logarítmica. Ajustando gran cantidad de datos experimentales se determinaron los valores de las constantes. Y nuevamente se obtiene la línea recta en el gráfico semilogarítmico. Los modelos obtenidos para las tres zonas pueden presentarse en un solo gráfico. Aquí puede verse un ejemplo numérico de los modelos de las tres zonas, que muestra claramente que la ecuación para la zona intermedia es sorprendentemente buena para todo el rango. Una aproximación muy usada para el perfil de velocidad en régimen turbulento en tuberías es la llamada ley de la potencia 1/7. El valor n igual a 7 es bastante usado para correlacionar datos. Integrando la expresión de velocidad para la capa intermedia se obtiene la velocidad media. Se calcula el cociente entre la velocidad media y la velocidad máxima y se obtiene que está en el rango entre 0.8 y 0.9, lo que se corresponde con un perfil de velocidad aplanado, en contraposición al perfil parabólico del régimen laminar. Incorporemos en la definición de factor de fricción las variables definidas para modelar el perfil de velocidad turbulento y el resultado del perfil de velocidades. Ahora transformemos el parámetro incluido en el perfil de velocidad para régimen turbulento, incorporando estas variables en la expresión para velocidad media en régimen turbulento. Prandtl dedujo esta ecuación en 1935, cambiando el logaritmo natural a decimal y mediante ajuste de datos obtuvo los valores de las constantes, resultando en la expresión del factor de fricción para tuberías lisas. Este resultado puede verse representada en un gráfico doble logarítmico, como se hizo para el factor de fricción en régimen laminar. Esto coloca datos de factor de fricción en el extremo de Reynolds grandes, mientras que con la ecuación deducida para régimen laminar tenemos el rango de Reynolds bajos. Sigue pendiente el rango intermedio y, muy importante, el efecto de la rugosidad de la tubería, pues estos resultados son para tuberías lisas. Analicemos ahora el efecto de la rugosidad de la tubería. Para ello debemos revisar cuál es el impacto de la capa laminar, que es donde ese efecto se manifiesta. Para ello, Nick Uradse, un alumno de Prandtl, hizo experimentos adhiriendo a las paredes de la tubería granos de arena de tamaño controlado. La rugosidad es el tamaño medio de las protuberancias en la superficie que pueden hacer tortuoso el recorrido en la pared y podrían incrementar las pérdidas de presión. Al representar sus resultados en las variables adimensionales antes explicadas, observó que el perfil de velocidad adimensional, U+, se desplaza de una cantidad dependiente de la rugosidad pero no cambia la pendiente. Nick Uradse midió también la caída de presión para distintas rugosidades relativas y representó los resultados en forma de factor de fricción. Sorprendentemente, la zona laminar no se vio afectada por los cambios de rugosidad. Para una rugosidad dada, a altos números de Reynolds el factor de fricción se hace independiente del número de Reynolds, pero dependía de la rugosidad. En la zona turbulenta, después de cierto punto donde se inicia la turbulencia completa, el factor de fricción se incrementa al aumentar la rugosidad relativa. Dicho incremento fue cuantificado y correlacionado. En 1939, Kohlberg combinó el resultado para tuberías lisas con el de tuberías rugosas en una sola ecuación. La ecuación de Kohlberg es sin duda la mejor correlación de los datos de fricción en tuberías circulares en régimen turbulento, pero es una ecuación implícita, es decir, requiere una solución iterativa, lo cual no es complicado con las actuales herramientas de cálculo, pero ha estimulado la búsqueda de ecuaciones explícita, es decir, que dados el número de Reynolds y la rugosidad relativa, un cálculo directo permita la determinación del factor de fricción. Dedicaremos un segmento especial a este tema. Ahora disponemos de una representación de la dependencia del factor de fricción con respecto al número de Reynolds y la rugosidad relativa, con excepción de la zona crítica o de transición. Esta representación gráfica se conoce como el diagrama de Moody y permite visualizar claramente que para régimen laminar, números de Reynolds menores de 2100, el factor de fricción es independiente de la rugosidad relativa, mientras que para números de Reynolds muy altos, régimen totalmente turbulento, el factor de fricción es independiente del Reynolds y solo depende de la rugosidad relativa. En general, el factor de fricción es una función tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. La ecuación obtenida del modelo de Hagen-Poiseuille, por una parte, y por la otra, la ecuación de Kohlberg, basada en los trabajos de Prandtl y Nick Uradse, permiten un cálculo apropiado de esta dependencia. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube.
Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos. Hemos llegado al final de esta presentación. En nombre del profesor Sorrentino, les agradecemos haberse conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de introducción a la fluidodinámica de procesos. No olvide que este material está asociado al sitio en Google Sites, sites.google.com/view/fluidodinámica de procesos, separado por guiones. Allí podrán establecer un orden sugerido para los distintos videos disponibles y otros materiales. Para cualquier consulta personalizada no dude en escribir a prof.joseangel.sorrentino@gmail.com.